Cordial saludo para todos. En este momento vamos a hacer la disertación correspondiente a la tarea 8 de degradación del suelo. Mi nombre es Wilmer García, soy estudiante de agronomía, soy del municipio de Carcassí, Santander, y pertenezco al SEAD Málaga. Mi nombre es Ronald Ramírez Ortega, estudio agronomía y pertenezco al CCA Cúcuta. Mi nombre es Fanny Moncada Reyes, pertenezco al programa de agronomía y estoy matriculada en el SEAD de Vélez Santander. Cordial saludo, mi nombre es Elida Gisette Diseño Sánchez, estudio también agronomía, pertenezco al SEAD de Bucaramanga y actualmente vivo en Piedecuesta, Santander. Vamos a iniciar con la presentación de los mapas conceptuales correspondiente al estudiante número 1, la conservación de suelos. Es un sistema que mezcla estructuras, adecuaciones y medidas técnicas basadas en conocimientos agrícolas con el fin de evitar una degradación en el suelo y que se puede presentar como la erosión o estrés. Los objetivos principales son controlar la erosión, la cual se logra evitando la pérdida de la capa productiva del suelo y la formación de cárcavas, disminuyendo la escorrentía. Aprovechar el agua, que busca que haya un aumento en la infiltración de agua, evitando su pérdida por escorrentía, logrando el buen manejo del agua y que el suelo la aproveche y o almacene. Mejorar la fertilidad de suelos y prevenir las plagas y enfermedades. No solo realizar construcciones físicas, también se requiere de realizar medidas que mejoren la fertilidad del suelo, evitando pérdidas por erosión y aumentar el rendimiento de los cultivos. Esto tomado de Raudes y Sakastume, 2009. Está el impacto de ocupación, el cual son las actividades que desgastan el suelo y están relacionadas principalmente con los usos industriales, la transformación por agricultura y la ganadería extensiva, causando impactos como la contaminación. Para esto se realiza una evaluación, que es un proceso de control para aquellos proyectos. Se realizan estudios técnicos y se cuenta con la participación pública. El proceso de evaluación se debe realizar desde el inicio del planteamiento del problema. Tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, haciendo comparación entre alternativas y posible toma de medidas correctivas por los impactos. Las medidas correctivas pueden ser control de manejos de recursos naturales y adecuamiento de las nuevas infraestructuras, ya sean industriales, agrícolas o pecuarias, para la recuperación del sistema dañado, intentando establecer un equilibrio. Uno de los procesos de degradación del suelo es la degradación física, que son aquellos procesos que alteran el espacio libre o poroso que tiene el suelo, evitando el correcto transporte y movimiento del aire y el agua. Puede causar cambios negativos en el suelo, afectando el desplazamiento de aire, agua y nutrientes, y además el desarrollo de las raíces vegetativas. Estos procesos pueden ocurrir en la superficie del suelo o bajo este. Los efectos más comunes son las capas compactadas, el sellamiento de la superficie del suelo y las costras, aunque se cree que es un proceso natural. Esto se debe al mal uso del suelo. Hay 5 tipos de procesos de degradación, que está la compactación, que es la destrucción de la estructura del suelo por pisoteo de ganado o paso frecuente de maquinaria pesada, causando una ruptura de los agregados del suelo, es decir, se vuelve casi infértil. El encostramiento, que es cuando los poros del suelo se rellenan con material fino, impidiendo la infiltración del agua y aumentando el volumen de las escorrentías superficiales y la erosión hídrica. Esto se evidencia más en zonas con poca cobertura vegetal y poca contenido de materia orgánica. Está también el anegamiento, que es la presencia de una lámina superficial de agua sobre el suelo, que se asocia principalmente por la construcción de represas para el riego, afectando la estructura del suelo y la presencia de enfermedades en plagas por el exceso de agua. También está la disminución de la
disponibilidad del agua, que es todo lo contrario al anterior, que es causada por la extracción excesiva de agua con fines agrícolas o de suministro, también por la disminución de cobertura vegetal y materia orgánica del suelo, causa resequedad y daños para el desarrollo de las plantas por el estrés hídrico causado. Se pierde la función productiva. Todos los daños causados en el suelo son irreversibles y causan la pérdida de la función productiva de los terrenos, es decir, no se logra el correcto establecimiento y desarrollo óptimo de los cultivos por la degradación de factores que hacen al suelo fértil. Esto es tomado de CMARNAT 2008. Eso sería todo. Continuamos con el siguiente. Ronald Ramírez. El suelo ha sido muy importante para nosotros los seres humanos porque desde el principio de nuestra existencia se ha explotado y se han extraído recursos naturales que han sido de beneficios para nosotros. Sí, la importancia del suelo. Hay 4 puntos importantes que destacamos y uno de ellos es la importancia del suelo, porque de ahí podemos extraer, como le dije, recursos naturales. Podemos cultivar para nuestro mantenimiento. Podemos explotar reservas de agua para generar energías. Y la calidad del suelo es fundamental para la práctica agrícola. Podemos decir que la calidad del suelo se debe a la buena capa vegetal que mantiene el suelo para que las plantas se puedan desarrollar al 100% y así poder proveernos a nosotros. La importancia, también debemos tener en cuenta que hay suelos, diferentes tipos de suelos, donde hay suelos áridos, arenosos, donde los destacamos como desiertos, suelos fértiles, donde son suelos donde podemos evidenciar que son zonas montañosas y son muy fértiles para nuestros cultivos. Bueno, la degradación biológica se debe a la pérdida de la fertilidad de nutrientes en el suelo por la mal manejo y el mal uso que hacemos en ello. El impacto por sobreexplotación. El mayor impacto por sobreexplotación es que destruimos muy rápidamente las fuentes, primero que todo las fuentes naturales, y también acabamos los recursos naturales, y esto afectamos el medio ambiente porque destruimos los ecosistemas y así el entorno natural ya no va a poder recuperarse. Los indicadores de degradación biológica del suelo. Los indicadores son que podemos ver y evidenciar donde manejamos mal el suelo, es que encontramos que ya el suelo se pierde la capa vegetal y pierde los nutrientes. Podemos encontrar zanjas donde la erosión por lluvia se lleva la mayor capa vegetal y erosiona el suelo y no es infértil para nuestros cultivos. Uno de los mayores indicadores es que ya la capa vegetal del suelo ya no va a poderse recuperar para el uso de, más que todo, por lo menos de reforestación. Hoy en día se pierde
y como son 12 millones de hectáreas en el mundo, más o menos de suelo fértiles. Sería eso. Gracias, compañero. Continuamos con el siguiente. Este es el mapa conceptual correspondiente al estudiante 5 de las formas de degradación del suelo. Dentro de las formas de degradación del suelo está el uso u ocupación del suelo. Este causa un impacto de degradación sobre este mismo y dependiendo del uso o ocupación, la degradación puede ser irreversible. Los más representativos son los suelos de uso industrial, residencial, pecuarios y agrícolas. Los suelos industriales y residenciales comprenden las ciudades, urbanizaciones, la infraestructura vial, aeropuertos, zonas de fábricas, complejos hidroeléctricos, zonas de minería, entre otros, donde se cambian las capacidades de uso primario del suelo, se afecta su topografía, relieve, microclima, el drenaje del suelo, se perturba el ambiente que conforma el ecosistema y en general el ecosistema. Los suelos de uso agrícola y pecuario generan pérdida en el equilibrio de las propiedades del suelo. Su degradación está asociada a las malas prácticas de producción, generando compactación y contaminación por aplicación descontrolada de productos químicos. Tipos y mecanismos de degradación. Dentro de estos está la degradación por erosión, la cual comprende la erosión hídrica, que es la remoción de cantidad de suelo por causa del agua, y la eólica, que es por la pérdida de suelo por efecto del viento. Dentro de la erosión física se comprende, o la degradación física se comprende el cambio de la estructura del suelo, donde este se ve afectado por la compactación o encostramiento del mismo, limitando o más bien sellando la porosidad del suelo y reduciendo la circulación de aire y de agua. Dentro de la degradación química está asociada la acidificación, salinización, pérdida de fertilidad. La degradación biológica comprende la pérdida de materia orgánica, disminución de actividad biológica y pérdida de la vida microbiana asociada a malas prácticas agrícolas y uso de suelos sin programas de conservación. La degradación por desertificación es un proceso de degradación global a causa de malas prácticas por los seres humanos y por factores ambientales. La desertificación sigue, según Iberdrola y López 2002, es un proceso de degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Es un proceso de degradación global. Es un proceso por el cual donde el ecosistema vegetativo se convierte en desierto. No quiere decir que los desiertos estén ampliando su frontera, sino más bien que suelos vegetativos se están convirtiendo en desiertos. La desertificación presenta unos síntomas asociados a la reducción de los bosques, reducción de fuentes de agua, erosión y pues en general a la disminución acelerada de los recursos naturales. Y esta se manifiesta mediante la deforestación, sobrepastoreo, incendios, talas, erosión, encostramiento, ensalizamiento del suelo, compactación, reducción de la materia orgánica, pérdida de nutrimentos, acumulación de sustancias tóxicas y la sequía. Y como resultado presenta suelos de cobertura vegetal convertidos en desierto, suelos infértiles e improductivos, pérdida de flora y fauna, pérdida del ecosistema en general, disminución de la productividad agrícola y por ende pues la inseguridad alimentaria y también la intensificación del calentamiento
global. A esto está asociado la degradación ecológica, en donde sus causas están generadas por eventos humanos ambientales, como el uso y cambio de cobertura del suelo, la deforestación, fragmentación, sobreexplotación de los recursos naturales, introducción de especies invasoras y cambio climático. Y los trastornos socioeconómicos serían la reducción del recurso hídrico, reducción de servicios ecosistémicos, improductividad agrícola y afectación a la salud humana y aumento de la pobreza. Desertificación ecológica y socioeconómica. Dentro de las desertificación ecológica, decimos que es una degradación global que contribuye con la contaminación del agua, aire, suelos, la deforestación, pérdida de suelo, ayuda a la pérdida de diversidad biológica planetaria. Contribuye a la pérdida de biomasa, improductividad del planeta, aumenta la temperatura del aire y disminuye la evapotranspiración. También ayuda a la acumulación de dióxido de carbono y polvo en la atmósfera y contribuye en términos generales al calentamiento global. La desertificación socioeconómica se refiere a la pérdida global de tierras productivas, limitando las capacidades productivas del planeta para brindar suficiente alimento y brindarnos refugio. Ayuda al aumento de la pobreza, aumenta el hambre, causa inestabilidad política y económica dentro de las comunidades, va a impedir el desarrollo sostenible en los países y por ende a todo el mundo. Y esto va a amenazar directamente las condiciones de nutrición y de salud de la población, principalmente en los niños. Por favor, compañera Jenny, continúa. Fanny. Bueno, muy buenas tardes para todos. A mí me correspondió el tema estudiante 5, que es referente a las causas de degradación de los suelos. En estas pues son 8, las cuales son contaminación química, pérdida de carbono orgánico, salinización, erosión, y hay 3 tipos de erosiones, que es la erosión eólica, la erosión hídrica, la erosión del suelo, acidificación y compactación. Tenemos que partir primero mencionando que la degradación del suelo, los principales factores se dan por el agua y por el viento, ya que estos producen un desplazamiento en las partículas del suelo y se va generando un proceso generativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Y como conocemos, el suelo es un organismo vivo y es donde se pueden cultivar y es la despensa pues para nosotros alimentarnos. Entonces, las causas de la erosión del suelo, como les mencionaba, lo que lo ocasiona es el agua y el viento. Son procesos naturales y pues como todo tiene sus causas, sus riesgos y sus impactos, y como les mencionaba, hay 8 tipos de erosiones. En mención a las causas es que nosotros mismos, la actividad humana ayuda a que el suelo pues también se erosione, y también las causas naturales como son el agua y el viento. Hay unas medidas que se pueden utilizar
que es hacer diferentes cubiertas vegetales para impedir que el agua y el viento pues penetren en estos suelos. La compactación se genera mucho cuando tenemos, más que todo en las áreas pues pecuarias, donde hay explotación de ganadería, porque pues el ganado hace que los suelos se compacten y en este pues puede haber erosión. Está la artificialización, que esta trata la artificialización es un término adoptado para asignar la acción de consumo o de ocupación del suelo para creación de viviendas, infraestructuras y equipamientos, como tal es el sellado del suelo, donde se implican las construcciones como nosotros las conocemos a diario. Estos son los suelos indicados para realizar estas series de construcciones. Está la acidificación, que es el aumento de la concentración de iones de hidrógeno en el suelo y se produce por causas naturales, y es que cuando el suelo se erosiona por medio de un factor natural que es el agua, sucede que hay lavado de cationes por el agua de lluvia y esto ocasiona que desaparezca toda la microbiología en nuestro suelo, y esta también tiene que ver con la materia orgánica. Es lo que conocemos la lluvia ácida, o también se puede relacionar con los productos químicos que nosotros aplicamos en nuestros suelos, que hay muchísimos que traen altos contenidos de ácido. Está la salinización, que esta trata sobre el incremento de los contenidos en sales solubles y constituye pues un problema grande porque se manifiesta en multitud de suelos. Puede ser la acción del agua subterránea, cuando el nivel freático de un acuífero salinizado. También puede ser la migración de sales contenidas en las aguas de riego o como resultado de la aplicación de ciertos compuestos. Por eso hay que tener tanto tacto para saber qué es lo que le aplicamos a nuestros suelos y evitar que suceda esto. La pérdida de materia orgánica. Pues como todos sabemos, pues acá en agronomía la materia orgánica, aunque constituya un 5% que hace parte del suelo, es fundamental para evitar estos tipos de erosiones. Y ya porque también esta ayuda a mantener la estructura del suelo y a retener el agua necesaria y a actuar como una reserva nutritiva. Ciertos usos del suelo pueden disminuir de forma drástica el contenido de materia orgánica del suelo. Los químicos, todo lo que aplicamos a diario en el suelo y no nos damos cuenta que estamos acabando con toda la parte biológica del suelo, que a la hora de la verdad es la que debemos conocer más y es la más importante para que nuestro suelo funcione y evitemos todo este tipo de problemas. También está la contaminación, como les mencionaba en la diapositiva, la contaminación química. Y esto puede tener como resultado daños al suelo o bien la pérdida de algunas funciones del mismo y la posible contaminación al agua. Cuando hay alta concentración de dichos contaminantes, ciertos niveles puede generar consecuencias negativas y pues producir un impacto negativo en la cadena alimentaria. Y como consecuencia también puede afectar la salud humana, así como para todos tipos de ecosistemas y otros recursos naturales. Entonces, como les mencionaba,
estas son pues las causas de degradación de los suelos. Muchas gracias.